última invitada en esta mañana acá en Radio América. Se trata de la asambleísta Joana Moreira, abogada. Ella es asambleísta por la Izquierda Democrática y vamos a conversar sobre varios temas referente al legislativo, entre ellos la no calificación a los proyectos derogatorios de la reforma tributaria y también sobre una sesión que tuvieron este 28 de febrero. Asambleísta, gracias por estar con nosotros acá en Radio América. Bienvenida. Carlos, gracias al pueblo ecuatoriano que nos escucha en este momento. Un feliz inicio de jornada. Ya, asambleísta, bueno, hubo una sesión bastante movida o bastante complicada en la Asamblea Nacional, la del 24 de febrero, ¿verdad? En donde la presidenta de la Asamblea, pues su presidencia fue impugnada. Bueno, luego de esto hubo otra sesión convocada el sábado en la noche en medio del carnaval, ¿verdad? Pero también la noche del 28 de febrero hubo otra sesión en la cual han calificado una de las leyes. Dice, se calificó el proyecto de ley de inversiones que fue propuesto por el presidente de la República, Guillermo Lasso. Esto lo hizo el Consejo de la Administración, el CAL. Cuéntenos un poco al respecto sobre esta calificación de ese proyecto. Bueno, el presidente, por tener iniciativa legislativa, ha presentado este proyecto de ley, un proyecto catalogado como económico urgente, por lo tanto va a tener un tratamiento especial, expedito en la Asamblea, porque así lo determinan los plazos en los cuales se ha regido para que la Asamblea Nacional pueda pronunciarse para evitar que ingrese por el Ministerio de la Ley. Conozco que el día de ayer ya sesionó la Comisión de Desarrollo Económico abocando conocimiento de esta iniciativa y ya está preparando una agenda o una hoja de ruta justamente para poder tramitarla. Esperemos que sea en la que se permitan llevar a varios expertos en el tema para que puedan contribuir y que se nos permita también a los asambleístas que tenemos interés poder participar en la misma. Ahora, yo he anunciado que presentaré un artículo para derogar la ley tributaria de Lasso y que tiene total facultad, y esa es justamente una de las, creo que de que tenemos que aprovechar, porque hemos visto que lamentablemente muchas acciones que hemos buscado no han seguido el curso correcto o rápido que necesitamos, y a la gente y a nuestra clase media, trabajadora, empresarios, los artesanos, siempre yo digo, porque justamente esas reformas los afectan a ellos, podamos beneficiarlos y podamos evitar que se les siga metiendo la mano al bolsillo. Ahora, asambleísta, esa intención suya ahora de presentar un proyecto de ley o un artículo para derogar la ley tributaria, ¿tiene algo que ver con la intención de una nueva mayoría que aparentemente se estaría gestando al interior de la Asamblea Nacional para revisar las actuaciones del CAL, porque consideran de que no han seguido el debido tratamiento y que habrían incurrido pues en situaciones no correctas al momento de dar trámites? Bueno, yo he sido muy frontal en el CAL. Mi posición siempre fue que esos proyectos derogatorios de ley tenían que calificarse, por lo tanto yo no apoyé el tema de la consulta de la Corte Constitucional. Entendía que era darle largas a un proceso que el CAL debía decidir. El CAL tiene atribuciones de calificar y no calificar proyectos de ley. Es lo único en ese aspecto que se tenía que hacer, y no hacer una consulta cuando la Corte Constitucional ya se ha pronunciado. Recordarán ustedes que en el tiempo de Elizabeth Cabezas le hicieron una consulta justamente sobre un tema legislativo. La Corte se pronunció que no era un órgano de consulta de la Asamblea Nacional, no podía hacer consultas sobre casos puntuales y por lo tanto no cabe esa consulta de la Corte. Yo lo dije, no apoyé esa moción, así que yo soy tranquila, no he cumplido funciones, yo sé cuáles son y clarísimas. Por algo soy abogada y por algo también me he empapado del tema al momento de ser miembro del CAL, porque hay que tomar decisiones que tienen costo elevado político muy fuerte en muchas ocasiones, pero que al final del día para eso fuimos elegidos por los miembros de la Asamblea Nacional, por eso contamos con los votos y eso hay que hacerlo con altura. No para gobernar para los grupos de poder ni para los grupos políticos, sino para la ciudadanía, y es lo que se tenía que hacer. Esto lo hago porque, manteniendo mi línea de calificar los proyectos de ley, había que buscar esta forma, esta alternativa que era legal, que tenía sustento, que se podía hacer esa reconsideración, puesto que la sesión no se había cerrado, la sesión se suspendió
y la ley te permite poder reconsiderar en la misma sesión o en la siguiente. Y al estar en la misma sesión teníamos plena facultad porque no se había reconsiderado la moción de la Compañía de Medicina de Guamaní y seguía abierto ese candado. Recordarán que nosotros siempre reconsideramos las votaciones para cerrar y evitar que en otra sesión o en la misma se pueda hacer un cambio de la votación que alcanzó los votos de mayoría. Por lo tanto, no estuvieron presentes los asambleístas Darwin Pereira porque decían que era ilegal, pero en la mañana sí estuvo presente en la comisión de educación en la que él pertenece, en la mañana sí votó, y por lo tanto no podemos nosotros despertarnos un día y decir algo es legal y acostarnos no es legal. El asambleísta Ronnie Leaga estuvo en Estados Unidos, fuera del país, por lo tanto no pudo participar, y esa es la verdad. No que era ilegal, porque se tiene plena facultad y no es porque no se podía volver a tratar esos puntos, porque la sesión quedó suspendida, se pudo reinstalar, incluso quedó también suspendida, no se había cerrado esa votación y se tenía. Hay que buscar las formas legales siempre que uno quiere lograr justamente estas acciones positivas para el pueblo ecuatoriano. No estar diciendo en medios de comunicación y con nuestro voto, con nuestra ausencia, evitar que pase otra cosa como lo que hicieron los correístas para que esta ley ingresara por el ministerio. Asambleísta, buenos días. Estuvieron 5 integrantes del CAL en la sesión del día sábado, en donde efectivamente usted propuso estos proyectos de ley para derogar la reforma tributaria. Hubo 3 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención. Para conocimiento del pueblo ecuatoriano, quién votó en contra y quién se abstuvo, porque con 5 presentes, asimismo calificaron el proyecto de ley de inversiones, pero no dieron paso a estos proyectos para derogar la reforma tributaria, porque ahorita es fácil decir, no, como Darwin Pereira no estuvo, como Ronnie Leaga estuvo en los Estados Unidos, por eso no calificamos. Entonces, quienes estuvieron presentes, de ellos era la responsabilidad de calificar el proyecto para derogar la reforma tributaria. ¿Quién se abstuvo y quién votó en contra? Carlos, yo de los asambleístas oficialistas no puedo esperar nada que es eso, que Natalia Arias vote en contra y que Virgilio Saquicela vote abstención. Yo no espero contar con los votos de ellos, pero si hablamos de una izquierda, hablamos de centro izquierda, hablamos del progresismo, hablamos de pro derecho, espero que podamos unirnos cuando el discurso de ellos ha sido que hay que calificar esos proyectos de ley. Yo estuve de acuerdo y lo dije en la sesión del CAL que esto había que calificarlo, e incluso no apoyé una moción que se planteaba hacer la consulta a la Corte, porque yo tengo que ser coherente con lo que yo digo y con lo que yo hago. Ahora, asambleísta, y en la sesión de la polémica en donde le apagaron la luz a Virgilio Saquicela y a los demás asambleístas que estaban allí en el pleno del legislativo, se estaba intentando proponer la creación de una comisión para que evalúe las autoridades, a los integrantes del CAL. ¿Usted está de acuerdo con la creación de esa comisión? ¿Deben ser evaluados? ¿Y qué opina del liderazgo de Guadalupe Llori al frente de la presidencia de la Asamblea? Bueno, nosotros lo que yo he escuchado de los compañeros son justamente estos temas por los cuales también nos hemos pronunciado y también hemos luchado. Y hay que buscar las formas que en derecho se nos hacen posible. No podemos simplemente decir estoy en desacuerdo en esto y por eso impugno la presidencia y cuando tengo la oportunidad de votar no lo hago. Yo creo que también habría que analizar absolutamente a todos los asambleístas, a todos los presidentes y vicepresidentes, y por qué no analizar cuando esta ley se ingresó por el ministerio y quiénes fueron los culpables, porque ahí sí no podemos decir que fueron el gobierno el que impidió. El gobierno iba a hacer eso, el gobierno iba a luchar siempre para que su ley se apruebe o buscar las formas para que ingrese por el ministerio de la ley. Entonces yo no podría confiarme del gobierno jamás, pero sí podría confiarme de una bancada que dice ser de izquierda, y ellos votaron abstención para que este proyecto de ley ingresara. ¿Qué pasa con la comisión de Fernando Cabascango, que también sé que ha firmado un comunicado diciendo de que la presidenta no está cumpliendo con sus funciones? Dejó que se cayeran todas las amnistías con las cuales trabajamos tanto tiempo y que incluso nosotros pusimos a nuestro equipo, de nuestro despacho, de nuestra vocalía del CAL, a trabajar con ellos para que se puedan lograr en los tiempos estas amnistías. Presenta un informe sin firmas. ¿Y de quién es el culpable? Alguien que le dice a la presidenta que no cumple sus funciones y ni siquiera cumple las suyas. ¿Qué pasa con las demás comisiones? ¿Qué pasó con la comisión que está presidiendo Perina Correa? Archivaron un código orgánico de la niñez que llevaba 5 años trabajándose y lo archivaron porque no están cumpliendo con sus funciones. Entonces, por favor, hay que tener coherencia. Hemos hecho tantas reuniones en el CAL llamando presidentes y vicepresidentes, y ¿sabe qué pasa con las comisiones? Sesionan una vez a la semana, a lo mucho una o 2 veces por semana, y no están cumpliendo con sus agendas. Así que hay que decirlo claro. Si vamos a fiscalizarnos, fiscalicémonos todos. Y Guadalupe Llori, ¿qué opina de Guadalupe Llori, asambleísta?
yo creo que el trabajo que le ha tocado a la presidenta es sumamente complejo. No es un trabajo que ha estado salvado de errores. Yo le he dicho personalmente que hay situaciones en las que no he compartido, o por ejemplo no calificar los proyectos por una moción que fue puesta por una compañera y por lo tanto ellos respaldaron esa moción. Sin embargo, es complejo tener una asamblea con tantas pugnas de poderes, con tantas divisiones, con tantas mayorías móviles, y aún así poder decir que absolutamente a todos se les ha invitado a formar parte de estas designación de autoridades o esta nueva gestión. ¿Por qué lo digo? Porque los compañeros incluso que no tienen representantes en el CAL, como lo es Social Cristiano, se le invita a la compañera Marjorie Chávez absolutamente todas las sesiones del CAL para que sea ella la que esté al tanto de cada una de las acciones que se toman y pueda direccionarlo a su bancada. La agenda que trabajamos, la trabajamos con absolutamente todos los jefes de bancada, presidentes, vicepresidentes de las comisiones. Pusimos proyectos de ley de absolutamente todas las bancadas que para ellos era importante. Entonces, es complejo. Cuando eres primer asambleísta, cuando eres una autoridad del CAL, es complejo. Y cuando tienes estas mayorías móviles y estas pugnas de poderes innecesarias entre los partidos políticos tradicionales, es complejo. Y ahora, aún así se ha logrado... La última pregunta en aras del tiempo, son 8:00 a.m, para que quede claro y de conocimiento de la audiencia. Guadalupe Llori siempre vota a favor del gobierno o en conjunto de la bancada del Acuerdo Nacional. No en todas las ocasiones que yo me he dado cuenta, pero al final del día es su voto y yo tampoco he estado pendiente de cómo vota ella o cómo no lo hace, porque ya tengo que estar pendiente de cómo vota mi bancada, porque es mi bancada a la que yo pertenezco, al partido que yo pertenezco. Yo no estoy aquí para defender absolutamente a nadie, pero también digo que cuando vamos a dar en el pecho, también hay que ser muy leales y no decir algo. Gracias, asambleísta, gracias. Solamente confirme sí o no. ¿Hay una nueva mayoría en la asamblea, sí o no? Considero que para este tema puntual las autoridades lo hay, oposición. pero no sabemos qué pasa el día de mañana, otro tema, y si la